su tratado básico, ¿verdad? Es el de Mar, ¿verdad? Se llama el Tratado del Derecho del Mar de las Naciones Unidas. Vamos a ver si le controlo aquí. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Verdad? Este es bastante importante. Solo el índice tiene como 20 páginas. Es grandísimo. Son de 223 páginas el tratado. Aquí, pues, en su preámbulo, vamos a leer el preámbulo para que veamos sobre qué parámetros se desarrollaron. Dice, los estados parte en esta convención, inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del significado histórico de esta convención como contribución importante al mantenimiento de la paz y la justicia, los valores supremos del derecho internacional, ¿verdad? La estabilidad internacional, la paz, la justicia. Dice, y al progreso para todos los pueblos del mundo. Observando que los acontecimientos ocurridos desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebradas en Ginebra en 1958 y 1960, han acentuado la necesidad de una nueva convención sobre el derecho del mar que sea generalmente aceptable. Como ven, este tema no es tan nuevo, ¿verdad? Sino que ya tiene como más de 60 años de estar. Y antes del 58 incluso ya había, ¿verdad?, reuniones y todo para las cuestiones del derecho del mar. Consciente de que los problemas de los espacios marítimos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto, reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los estados, un orden jurídico, esto es importante, miren, un orden jurídico, ¿verdad?, para los mares y océanos, que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos. La utilización equitativa y eficiente de sus recursos. Mire qué interesante. Esta es la importancia, ¿verdad?, que tiene la regulación, porque el mar representa muchas cosas, entre ellas ejercicio de soberanía, captación de recursos, desarrollo, intereses. Entonces, ante esa situación, bueno, recursos, el mundo entero se puso de acuerdo en primer lugar que todos tienen derecho o tenemos derecho de utilizar el mar. Pero como hay diferentes soberanías, ¿hasta dónde? Eso es lo importante. Entonces dice, un orden jurídico para los océanos y los mares, ¿verdad? Como medio de comunicación. Es que hay ahí un medio de comunicación, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, el uso con fines pacíficos de los mismos. No solo comunicación, sino usos con fines pacíficos, ¿verdad? Pero también la utilización equitativa y eficiente de los recursos.
O sea, todos tenemos derecho de gozar de las riquezas del mar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Entonces aquí es donde ya tuvieron que poner de acuerdo cómo, ¿verdad? Y hasta dónde. Entonces dice, el estudio y protección y la preservación del medio marítimo. Eso está muy, ¿verdad? Amenazado hoy en día. Fíjense que el abismo más profundo que hay en el globo terráqueo hasta hoy, que se conoce, son las Marianas, ¿verdad? Que quedan en el archipiélago de las Marianas. Más de 13 kilómetros de profundidad. Más de 13 kilómetros de profundidad. Más complicado que el espacio atmosférico. Ahí solo se ha podido llegar con máquinas, ya la persona humana, ya 2 hombres, llegaron creo que a 10.000 metros, fíjense. Y se dieron cuenta el año antepasado que hubo aquel problema que explotó, ¿verdad? Aquella cápsula submarina. Hay muchas teorías, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Fíjense, 13 kilómetros de profundidad es algo monstruoso. Y parece que después de ese hecho hay otro precipicio más. Con una presión, dice que a esa profundidad equivale creo que como 10 furgones por centímetro cuadrado. Peso. Es imposible, ¿verdad? Y dice que desgraciadamente encontraron restos de plástico en ese lugar, por esas profundidades. Miren hasta dónde tenemos contaminados los mares. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de la utilización equitativa y eficiente, ¿verdad?, de ese recurso. El estudio, protección y preservación del medio marino, pero no, eso no se está cumpliendo. Y la conservación de sus recursos vivos, mucho menos. Se está alterando muchísimo, ¿verdad? Entonces, mire, este tratado es muy importante. Se cumple. Por eso me pareció importante leerles el preámbulo, porque nos da muchos temas de conversación, ¿verdad? Y de reflexión. Teniendo presente que el logro de esos objetivos, fíjense, contribuirá a la realización de un orden económico internacional. Miren la influencia que tiene ese recurso. ¿Qué influencia tiene? ¿Verdad? Participa directamente, ¿no?, en las características de un orden económico mundial. Justo y equitativo es aquí, no lo sabemos. Pero a eso aspira. A eso aspira. Al orden económico, ¿verdad?, internacional, justo y equitativo, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad. Este concepto es muy importante, ¿no? El concepto humanidad, que fue aceptada pues décadas pasadas, ¿verdad?, como un elemento más de la convivencia mundial. Dio el paso a otras generaciones de los derechos humanos. Bueno, entonces dice que toma en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y en particular los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral. Como un paréntesis, ¿verdad? Ahorita estoy ordenando todavía la cuestión de los exámenes, jóvenes, ¿verdad? Primero Dios, si no sucede nada esta noche, voy a typear todas las notas, ¿verdad? Pero todavía me falta organizar un par de décadas de alumnos, porque fíjense que abarca de antes de los 70. Imagínense ustedes, hasta 2020.
Organizar cuesta mucho. Es un abanico muy grande de años, ¿verdad? Dulce. Dulce Ay, Ramos. es solo que una consulta, hay, o sea, es duda nada más y curiosidad, las notas en qué promedio están aproximadamente. Perdón la pregunta. No me he percatado de eso, Félix, pero hay de todos. Hay 28 y hay 4, 6. Cada quien se calcula como sea, pero si hay 28, 26, 24. O sea, es un abanico muy amplio de resultados, ¿verdad? Entonces, ahorita, como les digo, estoy arreglando esos últimos que se complica mucho como su organización va en orden y voy a empezar si Dios lo permite, de una vez hoy lo termino, ¿verdad? Pasando las notas, ¿verdad? Pero sí es un abanico muy amplio de punteos. Bien, entonces, eh, teniendo presente que logro esos objetivos, bueno, deseando desarrollar mediante esta convención los principios incorporados en la resolución tal de 1970, en la cual la Asamblea General de Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras cosas, que la zona de los fondos marinos, ¿cuál es la zona de los fondos marinos, jóvenes? Vimos plataforma continental, ¿verdad? Dijimos hasta 200 millas náuticas, siempre y cuando no haya un corte abrupto del terreno, porque ahí terminaría. Entonces, los fondos marinos es donde termina la plataforma continental, es el lecho marino donde están asentadas las aguas internacionales, ¿verdad? Entonces, la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, lo retiraron, lo aislaron de toda soberanía, ¿verdad? Esta es una cuestión muy importante. Deseando desarrollar mediante esta convención los principios incorporados en la resolución tal de 1970, en la cual la Asamblea General de Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras cosas, que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, ¿verdad?, fuera de los límites de jurisdicción nacional, así como sus recursos son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la situación geográfica de los estados. Una cuestión muy complicada, ¿verdad? Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en esta convención contribuirán al fortalecimiento de la paz, la seguridad y la cooperación y las relaciones de amistad entre las naciones, de conformidad con los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social de todos los pueblos del mundo. O sea que lo promueven. Miren cómo está Haití ahora. Haití está en un caos total. El presidente salió huyendo. Ya no tienen el presidente ahora, no creo que regrese. Y están incluso realizando actos de canibalismo. La gente cazan gente y se la comen. En rituales, me imagino, ¿verdad? Algo horroroso, espantoso en estos días, jóvenes. Espantoso totalmente. Entonces están realizando actos de canibalismo. Incluso el jefe de las maras le tiene de apodo barbecue. Imagínense, ¿a qué le suena? ¿Verdad? ¿A qué le suena a ustedes?
como paréntesis, ¿verdad? Haití ha estado sumido en la corrupción, o sea, ha estado sumido en la corrupción desde que yo tengo memoria. Yo cuando tengo memoria que gobernaba la familia Duvalier, Jean-Claude Duvalier, que le llamaban Papadoc, y el hijo de él, no me acuerdo cómo, pero le decían Baby Doc. Ellos fueron tiranos, ¿verdad? Como lo que hemos tenido aquí, pero hay que a los 40, ¿verdad? Se hicieron muy ricos, incluso uno de ellos, creo que fue en Europa, compran propiedades en Europa, en un pueblo menesteroso. Y desde muchas décadas atrás, la gente ahí hace galletas de barro y les echan aceite y se han dedicado a comer galletas de barro. Para que ustedes vean el extremo a que ha llegado ese pueblo. De ahí llegó Jean Bertrand Aristide. Ya es gente muy, muy estudiada, pero no cambian ustedes la fisonomía. Incluso el presidente que se fue hoy, Henry, es neurocirujano. Aristide creo que era abogado. O sea, son gentes instruidas y no le logran dar el cambio. Pero en Haití, a raíz de tanta pobreza, tanta corrupción, según está diciendo unos documentales, hay creo que 300 o 200 pandillas. Y este señor Jimmy Barbecue, que le dicen, está aglutinando a la mayoría de pandillas y ya tienen controlados las pandillas el 80%, no sé si de la capital o del todo el territorio haitiano, no sé. Incluso cuando fue el terremoto de 2010, uno de los más catastróficos, hubo mucha muerte por el desorden, ¿verdad? Por el desorden. Digamos, aquí tenemos mal que bien nuestras instituciones de emergencia, ¿verdad? Que es un punto de referencia a la hora de una catástrofe. Ellos no tienen ninguna institución que se haga cargo de las catástrofes naturales o humanas, que para paliar un poco, ¿verdad? La desgracia, digo, y todavía no han reconstruido, fíjense, no han reconstruido nada. Guatemala reconstruyó, que en cuestión de 2, 3 años reconstruyó otra vez, ¿verdad? Cuando fue el terremoto del 76. Haití todavía tiene ahí edificios tirados, no los han recogido. No todos, ¿verdad? Pero hay muchos. Todavía está la seña del terremoto muy vivas ahí. O sea, es una corrupción bárbara. Bárbara ahí. Y República Dominicana está en alerta, ¿verdad? Porque bueno, ustedes que comparten la isla, ¿verdad? Y mucha gente quiere pasar desesperada a República Dominicana. Están muriendo de hambre, literalmente están muriendo de hambre. No tienen absolutamente nada. Ahí estuvo como jefe de la misión de Naciones Unidas el licenciado Edmond Murray. Muchos años estuvo ahí, no sé, deberían entrevistarlo a él, es experto en eso, pues estuvo ahí, más o menos sabe cómo está la situación. Pero ya Haití ya perdió todo contacto pues con el orden jurídico. Están viviendo un caos completo, una anarquía total. ¿Y por qué no voltean a ver a Haití? Porque ahí no está la OEA, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea, porque aquí está acabado, ya no, como que no tiene casi recursos, hoy sí, creo que sería más caro explotarlos, ¿verdad? Por el nivel de desarrollo que tienen. Hay que empezar de cero para cualquier actividad, ¿verdad? Ese es el gran problema. Entonces, sí, como ese compañero tiene razón, pero es por esa corrupción, ¿verdad? Que han tenido mucha inestabilidad política. Y llega un corrupto tras otro, eso no es historia
ajena para nosotros, ¿verdad? Ustedes saben la desesperanza que provoca que tras un corrupto, otro peor, ¿verdad? Que así hemos venido nosotros. Incluso viendo ya la loco a la distancia, los funcionarios del movimiento de liberación que vinieron después de la primavera, ¿verdad? Guatemalteca, incluso esa gente es mucho más calificada que la que está ahora, mucho más calificada. Tenemos a los cancilleres como un Murillo, un Molina Orantes, personas que saben, ¿verdad? Un Herrera, gente que sabe, pues, y tienen su forma de pensar, pero eran gente muy preparadas, pero cualquier persona ocupa los mejores cargos. ¿Verdad? Miren el Congreso, qué calidad de diputados que hay. Antes estaban unos Skinner Clay, Arenales Forno, los García Bauer Pais. Esa gente la aprendía uno, esa gente era preparadísima, abogados muy preparados, que escribían unos temas jurídicos profundos, man. Cuando discutían una ley. Miren ustedes la reacción de esas leyes, una reacción óptima. A nosotros, yo todavía logré eso, nos regalaban leyes en la tipografía nacional a los estudiantes de Derecho. Imagínense íbamos nosotros si nos regalaban leyes respaldadas por la tipografía nacional. Entonces se ha venido, y así pues Haití está en esos tiempos, ¿verdad? Y vas a saber hasta dónde va a llegar. Ojalá no pase a peor esta cuestión de Haití, porque la gente no le están poniendo atención. No le están poniendo atención, como no están poniendo atención al problema del Congo. No le están poniendo atención al problema del Congo que actualmente está sucediendo, porque no representa ventajas económicas, ni geopolíticas, ni militares para las grandes potencias, ¿verdad? Ellos mueven el ajedrez a su sabor de antojo. Pero que México mueva un pie, ya. No ponen atención, porque tiene una importancia estratégica para Estados Unidos. Salvador, ven, ya compró aviones chinos de guerra. Eso va a poner otro problema. Ya Bukele ya cerró filas con China. Entonces, como ven, yo eso es lo que les vengo a explicar. El derecho internacional es muy dinámico y requiere actualización constante, ¿verdad? Ustedes ya como estudiantes de derecho, ¿verdad? Las redes sociales, antes pues los periódicos, ¿verdad? Ahora hay más. Lo único que a veces uno no sabe diferenciar las plataformas que son serias, ¿verdad? Porque ustedes ven la guerra de Ucrania-Rusia, hay unos que dicen que Rusia está acabada, ¿verdad? Que Putin está a punto de irse, otros que Ucrania, ¿verdad? Entonces es bien complicado porque ¿a quién se le cree? Pero con Haití es otra cuestión, ¿verdad? Haití ahí está demostrando el peso que tiene en el ámbito internacional, ni uno. Ellos mismos están muriendo. Incluso, como decía un profesor, el licenciado Jesús Marrón Castañeda, que no daba sociología, ¿verdad? Haití es un país de África, en el Caribe. Acuérdense que el vudú viene de Benín, que es la religión de Benín, ¿verdad? Exportado directamente a Haití, pero también en Cuba, en Brasil, en Jamaica. Todavía se practican rituales africanos. Una vez nos tocó ir por Cuba y ahí en el Varadero se miran altares santeros en el mar actualmente. Se miran ahí animales sacrificados y todo. No hay todo gallinas sin cabeza, ¿verdad? Esos son puros rituales. Entonces, todo esto es una mezcolanza de situaciones, ¿verdad? Y Haití tiene un idioma propio, ¿verdad? Que no es, ya se divorció mucho el francés, medios, ¿verdad? Es muy complicado. Quiera Dios que
termine rápido eso en Haití y no llegue a mayores males, ¿verdad? Pero como yo les digo, el derecho internacional sí se va movilizando. Cuando se negoció este tratado, existía la Unión Soviética, existía el muro de Berlín, existía la cortina de hierro, que la bautizó así Winston Churchill. Y ahora, ¿cómo ha cambiado el mar? Pero estamos otra vez en tensión. La tensión en el mundo es grandísima. Ya los grandes ejércitos están en pie de guerra. A ver qué pasa también, ¿verdad? Sí, Dania. ¿Quién es Dania? Buenas tardes, Lick. Sí, Dania. No, solo para aportar un poco lo que usted indicaba. Yo sí conocí un grupo de haitianos que indicaban exactamente lo mismo que usted. Ellos a veces pasan hasta con un tiempo de comida al día. Entonces, ellos migran mucho a República Dominicana y indican que su situación política realmente es demasiado lamentable. No hay desarrollo, salud, educación, en fin, es muy lamentable su situación. Sí, ni agua potable, casi ningún. Pero miren ustedes, Cuba está llegando a límites también. Hoy por hoy Cuba se mira muy mal. Colega, estuve por allá y sí, es bien complicado ustedes. Muy complicado. La gente es muy educada, pero hasta los cepillos de dientes le piden a uno, usados. Se los piden a uno. Y para decirles algo tan íntimo, ¿verdad? Y no crean que venden cepillo de dientes en las tiendas. Hay que buscar en lugares específicos que no. Uno en cualquier tienda de barrio entra en un mercado, ahí venden cepillos de dientes de todas las marcas. No, ahí no. Ahí no, y la gente sí se mira muy mal. Y sí hay cobertura de estudios, pero usted ve un doctor anciano en la calle, abogados ahí, de taxistas. El taxista que nos andaba a nosotros, que éramos catedráticos de ahí de la facultad, era ingeniero eléctrico. Era ingeniero y andaba de taxista. Entonces, todas esas cuestiones, ¿verdad? Aparte es lo que dice el mundo, ¿verdad? Dice para la humanidad, pero miren, hay gobiernos o hay países donde, aunque esté abierto para la humanidad, no le llega a la gente. No le llega a la gente esto, ¿verdad? Y en Cuba la prostitución, ustedes, miren, es desde que uno está en el aeropuerto, está la gente ahí ofreciéndole a uno con catálogo y medidas que uno desee, edad y todo. Patojas de la universidad, universitarias. Son realidades que hay que verlas, ¿no? Ustedes sin mucha pasión, y aunque uno tenga su informe pesar, su ideología, pero yo pues que me creen en un ambiente muy diferente al de ustedes, también no hay que cerrar los ojos a la realidad, ¿verdad? Y una cuestión, como digo, son las manifestaciones del derecho internacional, otra lo que respondan los estados y otra lo que responde el estado hacia el interior, ¿verdad? Porque vemos pues que aquí dicen, ¿verdad? Para la humanidad, para el bienestar común, patrimonio común de la humanidad, para los pueblos. Pero hay gobiernos que no dejan que llegue al pueblo este beneficio. Entonces eso no lo debemos olvidar nosotros, ¿verdad? Entonces dice acá, con todas esas cuestiones que se están viendo, ¿verdad? Miren Haití, cómo está. Que dice que trata de sacar todas esas cuestiones del ámbito de la jurisdicción nacional, ¿verdad? Y lo pone, pues, al servicio de la humanidad entera. Y esa exploración y explotación se realizarán en beneficio de la humanidad, dice, independientemente de la situación geográfica de los estados. Es amplísimo. Pero cuenten esto ustedes. Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho al mar logrados en esta convención contribuirá al fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre todas las naciones.
Ahora pues que hay un movimiento enorme, ¿verdad? De ejércitos, ¿verdad? Por el mar. Es importantísimo tener, ¿verdad? Delimitadas todas estas zonas que están, vamos a ver, del mar, ¿verdad? Entonces aquí dice términos que se emplean. Eso yo sí les sugeriría que ustedes por lo menos lean el preámbulo y esta parte que habla sobre introducción, ¿verdad? Dice términos. Para efectos de esta convención, por zona, fíjense, se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional, que quiere decir que no le pertenece a ninguna soberanía. Ahora mi pregunta es, ¿hay ley ahí o no hay ley? ¿Qué sucede si se comete un delito ahí? A veces ya nos pasamos al derecho internacional privado. Miren cómo son de vecinos esos derechos, ¿verdad? Ya les estoy hablando del próximo curso. Pero sí hay ley, pero no hay soberanía. Que quede muy claro, ¿eh? Sí hay ley, pero no hay soberanía. Porque ustedes ven que, como dicen, hay un marco jurídico para todo. La extensión del mar y los fondos marinos, ¿verdad? Por autoridad se entiende la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ¿verdad? Esa es una autoridad que nace pues dentro de esta convención para aplicar el derecho marítimo. Por actividades en la zona se entiende toda la actividad de explotación y exploración en esa zona. Por contaminación del medio marino, ese ya lo estamos viendo, ¿verdad ustedes? Por vertimiento, ¿verdad? Y aquí nos dice que se entiende por vertimiento, evacuación deliberada de desechos u otros materiales de buques, aeronaves, plataformas. Miren. Hay gente que dice que tira ahí la basura. Incluso estaba viendo unas cuestiones muy terroríficas. Ustedes, hay cuestiones que nosotros no llegamos a comprender. Hay ciertas personas con mucho poder que abusan de niños y todo, y de que los arrojan muchas veces en esta zona, sus restos, que los va a encontrar a 13 kilómetros de profundidad. Entonces, son muchos niños desaparecidos, ¿verdad? Entonces, no solo él, sino hay personas que tiran basura deliberadamente en el centro del mar, que nadie quien los ve, ¿verdad? Entonces, vertimiento, ¿verdad? Vertimiento de depósito en materiales para fines distintos de su meta de ocasión, por estado parte, ¿verdad? Que haya consentido en obligarse, puede ser tratado, ¿verdad? Esta convención se aplicará mutas mutandi a las entidades mencionadas en los apartados del artículo 3.5 que lleguen a partes en la convención de conformidad con los requisitos pertinentes a cada una de ellas. En esa medida, el término estado parte se refiere a estas entidades. Por ahí me buscan ese término, miren, mutas mutandi. Yo solo les digo, aquí quiere decir que no están mencionando a todos. Pero yo quiero que ustedes me investiguen cómo se traduce este principio. Esto muchas veces se pone cuando hay una presentación de un número de situaciones, ¿verdad? Pero no se presentan todos. Así se los digo en términos generales, pero sí me gustaría que lo busquen. Mutas mutandi, ¿verdad? Entonces, esta aplicación se aplicará mutas mutandi, ¿verdad?, a las entidades nacionales en los apartados. ¿Qué significa? ¿Verdad? Entonces, como aquí ya vienen, ¿verdad?, el mar territorial y la zona contigua. Entonces, aquí ya viene lo que hemos nosotros venido hablando, ¿verdad? ¿Qué es el mar territorial? ¿Qué es la zona contigua? Ya vimos, ¿verdad?, que se empieza a medir desde la línea base. Aquí también este tratado nos trae cómo se determina la línea base. ¿Dónde la ponemos? ¿Ah? ¿Dónde se pone? Entonces, por medios técnicos
y con aparatos pues se puede determinar el punto exacto donde debe empezar a medirse, ¿verdad? Las zonas marítimas, ¿verdad? Las zonas marítimas. Ya habíamos visto pues el mar interior, ¿verdad? Que es de la línea base hacia adentro, ¿no? Literalmente hacia adentro. Y mar territorial es de la línea base hacia afuera. Entonces, en las aguas interiores hay una soberanía absoluta. El mar territorial, pues, hacia afuera, con una extensión hasta 12 millas. Pero según, puede ser de 1 a 12 millas, según los intereses y conveniencia, ¿verdad? ¿Verdad? De cada estado. ¿Verdad? Entonces, dice la zona del mar territorial es una franja de mar paralela a la costa, más todo es paralelo a la costa, ¿verdad? Y está sujeta a su soberanía y dominio del estado ribereño, total, ¿verdad? La franja de agua comprendida entre la costa y un estado, su anchura puede ser hasta de 12 millas náuticas. Ahí lo único que debe permitirse es el paso inocente, que nos hayamos quedado, ¿verdad? Paso inocente, porque necesitan pasar, pues. Entonces eso evita gastos, tiempo, peligros, ¿verdad? Entonces, todo estado, por muy soberano que sea en su mar territorial, debe permitir el paso inocente, es decir, únicamente que pase de un punto hacia otro, ¿verdad? También puede permitir cuando hay emergencias. Acuérdense que hay vidas ahí, ¿verdad? Hay vidas en riesgo. Entonces los estados no pueden, pues, en aplicación rigurosa de la ley, no, es que solo paso inocente, no, pero si hay vidas en riesgo, ¿cómo no va a permitir, verdad? Entonces aquí nos dice, bueno, paso inocente, ¿verdad? Sin dañar, sin amenazar, sin perturbar, ¿no?, al estado soberano de ese espacio marítimo, ¿verdad? Entonces aquí dice el doctor que no es paso inocente, las prácticas bélicas, el espionaje, el contrabando, esos son delitos, ¿verdad? La propaganda, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, contaminación intencional, actividades de pesca, ahí se puede poner el Estado, ¿verdad? Todas esas cuestiones, pues, ¿verdad? Las tiene que controlar el Estado ribereño, ¿verdad? Y por eso es importante también el pabellón de los buques. ¿Cuáles tendrían derecho aquí en ese mar territorial? Los buques con pabellón guatemalteco. Ellos sí pueden realizar cualquier actividad, ¿verdad? Siempre cumpliendo los requisitos, pues, que indica la ley, ¿verdad? Pero como guatemaltecos tenemos derecho, pues, de participar, ¿verdad?, de las riquezas que nos proporciona el Estado. Por eso es importante el pabellón. Y en la aviación es matrícula. ¿De dónde está la matrícula? Es la nacionalidad de las aeronaves. Entonces, los que tienen pabellón extranjero, obviamente, tienen que tener un comportamiento diferente a los que tienen pabellón nacional. Pero también tenemos, como zona marítima, zona de mar contiguo. Dice
El mar contiguo es una zona que corre paralela al mar territorial, ya lo vimos, ¿verdad? Mar territorial hasta 12 millas, ¿verdad? Por consiguiente, es la zona que está pegada, ¿verdad? Contigua al mar territorial. Pues se llaman zona contigua, ¿verdad? O zona de mar contiguo. El mar contiguo no puede ir más allá de 24 millas náuticas. ¿Qué quiere decir? Es aquí donde empieza ya el razonamiento, ¿verdad? Si estamos diciendo no más de 24 millas náuticas, entonces, ¿qué anchura tendría la zona de mar contiguo? ¿Qué anchura tendría? Fíjense, no puede ir más allá de 24 millas náuticas. ¿Qué anchura tendría? Si el mar contiguo midiera 12 millas náuticas, esa franja de mar contiguo también mediría 12 millas náuticas. Porque dice, no puede ir más allá de 24. A partir de la línea de base. No dice anchura de 24, no. Medida, ¿verdad? Más allá de 24. ¿Por qué? Porque todo se mide a partir de la línea de base. Pues es importante, ¿ven? La línea de base, para confundirnos. Entonces, sí, el mar territorial tiene 12 millas náuticas y llegamos a 24 millas náuticas con la zona contigua. La franja en sí me diría 12 millas náuticas. ¿Qué sucede? Si el estado ribereño receta para él únicamente 3 millas náuticas de mar territorial, ¿cuánto mediría entonces la anchura del mar contiguo? Ya cambia. ¿Ven? Agarró menos, ¿no? Mar territorial, entonces se amplía la anchura, pero no la distancia. Lo que es lo que quiero que se den cuenta. Se amplía la anchura, pero no la distancia, porque la medición se realiza desde el mismo punto, ¿verdad? Desde el mismo punto. Entonces, en el mar contiguo, la soberanía ejercida por el Estado ribereño, puedo llamarla soberanía funcional, fíjense, funcional únicamente, ¿verdad? Porque se hace en función de intereses, ¿verdad? Aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios. Tiene por objeto, dice, prevenir, ¿verdad? Infracciones, sancionarlas cuando han sido cometidas, ¿verdad? Es una zona como quien dice de seguridad para el Estado, ¿verdad? Bueno, entonces permítame compañeros. Bueno, perdón. Entonces continuamos acá. La soberanía aquí, pues, ya cambia un poco, ¿verdad? Ya cambia un poco. Porque dice el licenciado Centeno Varías, en la zona contigua, dice, es una zona contigua a la zona del mar territorial. Es una zona, ¿verdad? Contigua, alta mar, no, ¿verdad? Es una zona contigua
a la zona del mar territorial, en la que el Estado ribereño puede adoptar medidas de fiscalización necesarias para a. Evitar infracciones a sus leyes de policía aduanera, fiscal, de inmigración y sanitaria que pudiera cometerse en su territorio o en mar territorial. Ustedes han oído, ¿verdad? Noticias cuando dicen capturan, ¿verdad? Una lancha de narcotráfico en aguas territoriales de Guatemala. Quiere decir que si no es, ¿verdad?, dentro del territorio. Más allá, ¿verdad?, ya empiezan otras zonas. Las zonas contiguas, ¿verdad? La zona contigua podría ser, ¿verdad? Dice, puede reprimir infracciones a las leyes cometidas en su territorio o en su mar territorial. Fíjense, todavía como que sigue, ¿verdad?, la extensión, dice, conforme a la citada Convención sobre el Mar Territorial y la zona contigua, esta última no puede extenderse más allá de 24 millas, ¿verdad? Había dicho, él dice 12, pero no sé de qué punto, ¿eh? Contada desde la línea de base donde se mide la anchura del mar territorial. Aquí es 24, ¿verdad? Y cuando las costas de dos estados, bueno, esa es otra cuestión. En cuanto al contenido y alcance de la definición de esta zona, es importante destacar que en la Convención de 1958, fíjense, 58, esta zona era definida como perteneciente a alta mar. Mire qué cambio más importante hubo, ¿verdad? Como que crearon otra zona como de amortiguamiento, ¿eh? Que no fue un cambio tan brusco. Se consideraba como de alta mar, ¿verdad? En cambio, en la Convención del Nuevo Derecho del Mar de 1982, se le define en el artículo 33 como zona contigua a su mar territorial, donde el Estado podrá tomar medidas de fiscalización, con todo lo cual adquiere naturaleza propia e independiente del mar territorial y del alta mar, que como ven es una zona totalmente diferente al mar territorial y al alta mar, o también a la zona económica exclusiva que viene después. Es una franja de mar, pues, en su naturaleza totalmente autónoma de las otras, ¿verdad? Claro, siempre definiéndose como un todo el mar, ¿verdad? Pero su naturaleza, pues, ¿verdad? Y su situación jurídica es muy especial. Entonces, independiente del mar territorial y del alta mar, sin perjuicio de que en esta nueva convención se reconoce al Estado ribereño la facultad de poderla extender hasta una distancia máxima de 24 millas marinas. Y era que había dicho 12, ¿verdad? 24 millas. Ahora, su anchura, esa es diferente, ¿verdad? Su extensión hasta 24 millas. ¿Por qué? Contadas a partir de ¿dónde? De la línea de base, que es donde empezamos a medir el mar, ¿verdad? Hacia adentro o hacia afuera. Hasta ahí 24 millas, ¿no?, náuticas o marinas. Contadas, dice, desde la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Y como les digo, el mar territorial es hasta 12 millas. Si venimos a este 24, su anchura sería de 12 millas. Pero si el Estado solo dice, bueno, yo mi mar territorial lo voy a retirar solo en, ¿verdad?, 4 millas náuticas. Ya la anchura
de este mar contiguo sería de 20. Pero midiendo la de la línea base hasta 24 millas. O sea, su anchura es diferente a su extensión, 24 millas, y su anchura de esa franja, 12 millas. Entonces, soberanía, conforme a la legislación internacional, sí, todavía no. Ahí, después de esas 24 millas, hay otra zona, ¿oye? Todavía no entramos a alta mar. Conforme a la legislación internacional, en esta zona contigua, el Estado ribereño no ejerce soberanía plena. Únicamente le es permitido adoptar medidas de fiscalización, ¿no? Aduanera, fiscal, migratoria, sanitaria, ¿verdad? De control. Bien, entonces es importante, porque el Estado ya no se comporta aquí como se comporta en el mar territorial. El mar territorial, soberanía plena. Aquí solo de control, prevención, fiscalización, ¿verdad? Es un poco diferente. Pero también existen posteriormente a esa, ¿qué creen ustedes? Todavía no aparece alta mar, sino una zona que se llama zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Todo eso está contenido en ¿verdad? Unos que le han ganado terreno al mar es Holanda, ¿verdad? Es Holanda. Aquí les soy sincero, no sé cómo manejan esa situación en el ámbito internacional, ¿verdad? Por eso Holanda tiene ahí abajo de sus tierras muchos como túneles y todo, ¿verdad? Donde evacúa el agua que le ha ganado al mar. Hace circuitos ahí para no inundarse. Por eso es países bajos, ¿no? Bajos con relación al nivel del mar. Y le han ganado pues tierra al mar, ¿verdad? Cómo se maneja ahí las costas y estas cuestiones ya es una situación más especializada, ¿verdad? Pero sí, le han ganado. Entonces la zona económica exclusiva, su nombre lo dice, ¿verdad? Es el área situada más allá del mar territorial y adyacente e incluye el mar contiguo. Se encuentra en consecuencia entre el mar territorial y alta mar. La zona económica exclusiva tiene una anchura de 200 millas. Imagínense, es grandísima. Casi lo que mide la plataforma continental, ¿verdad? Como habíamos visto. 200 millas determinadas a partir de la línea de base. Los estados adyacentes o con costas situadas frente a frente delimitarán lo que les corresponda por los medios que pone a disposición el derecho internacional. Soberanía. El Estado ribereño ejerce sobre la zona económica exclusiva una soberanía que podríamos llamar soberanía económica, económica de carácter absoluto. ¿Qué significa eso? Soberanía económica. Es decir, que puede beneficiarse de los recursos que se localizan en ese espacio marítimo, con exclusividad sobre cualquier otra soberanía, cualquier otro estado. Pero ejercicio de esa soberanía puede autorizar
que otros estados pues ejerzan alguna actividad económica, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, si hubiera petróleo, pónganle ahí, nosotros no tenemos capacidad económica, Guatemala no tiene capacidad económica para instalar una planta de explotación petrolera en esa zona. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Qué haría entonces? Tal vez contratar a otro estado, una compañía, ¿verdad? Con capacidad económica, y llegarían a un acuerdo de qué regalías le convendría a Guatemala, qué regalías debería obtener por explotación de ese recurso, ¿verdad? O si tiene capacidad, pues qué mejor. Pero nosotros conociendo pues nuestro país, no creo que tengan capacidad de explotar. Entonces ahí puede en ejercicio de su soberanía, pues, autorizar la explotación o autorizar pero él tiene la exclusividad sobre esos recursos. Imagínense ustedes países enormes como China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Argentina, México incluso. Qué cantidad de riqueza nos tendrán ustedes en esas zonas, ¿verdad? Qué cantidad de riqueza no dispondrán, ¿verdad? Con exclusividad. Ya han visto ustedes las grandes plataformas que hay, ¿verdad? Explotando recursos ahí, ¿verdad? Riquezas. Explotando riquezas que entonces ven pues el artículo 33 de la Convemar dice, ¿verdad? Numeral 2, la zona contigua no podrá extenderse más allá, ¿verdad?, de 24 millas marinas, contadas desde las líneas de base. Ahí, entonces, cuando digamos extensión, ¿verdad?, tenemos que acordarnos de la línea de base. Anchura ya es diferente, ¿verdad? Es cuánto podría medir la zona, porque ahí tenemos, ¿verdad?, que descontarle el mar territorial. Entonces, sí es complejo esto, ¿verdad? Pero esto ha dado solución a muchas situaciones tensas. Por ejemplo, por hoy, la zona del casco polar norte, del polo norte, hay una disputa enorme ahí, enorme. Vamos a ver si. Y se están disputando un país escandinavo, Rusia, Estados Unidos, Japón. Miren, solo de las grandes ligas, ¿va ustedes? Entonces, la anchura de la zona contigua está en el artículo 33, numeral 2. Como les decía, ahorita hay una disputa muy directa ahí. Incluso vieron que ya Rusia ya está rascando Alaska, ¿verdad? Dicen que ese fue un pacto leonino, dañino para Rusia. Dañino para Rusia. Y ahí va a haber algo. Rusia le está pidiendo a Estados Unidos, que le está pidiendo a Estados Unidos que le devuelva Alaska. ¿Saben cuál fue el precio de Alaska? $7 millones. 7 millones dice que no vale ni una finca ahí en Alaska, de regulares dimensiones. Y vendieron todo un territorio. Es el estado más grande de los Estados Unidos. Imagínense cuánto puede medir. Y hay que hay compradores aquí, dice, por ese precio. Se mete una deuda uno, va ustedes, para comprar eso.
Entonces, sería interesante, va a estudiar la historia, cómo fue que se hizo de Alaska los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dice Rusia que no tiene lógica, ¿verdad? Esa negociación. Y parece que yo creo que Rusia ya estudió ese caso. Y hay muchos baches en eso. Entonces dice, miren, de bueno, esta es una negociación anómala. Y a ver si no crea tensión otra vez, ¿verdad? Y aparte de eso, pues están disputando todo el casco polar, ¿verdad? Donde está el casco, parte del casco polar, estas potencias, que también hay mucha riqueza ahí. Soberanía. Ahí Rusia sí tiene mucho ahí que ver. Pues ahí queda el puerto de Vladivostok, que ya no queda casi enfrente, por decirlo así, de Alaska. Claro, que Mbappé se mira cerca, pues es lejísimos, ¿verdad? Pero para ellos, para estas grandes potencias, no es nada, pues, ¿verdad? Dice aquí en el artículo 55, la zona económica exclusiva, ¿verdad? La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente, ¿verdad? La zona contigua, ¿verdad? Sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte. Aquí está cómo se desarrolla. De acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño, los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención, ¿verdad? Entonces el Estado ribereño dice tiene derecho de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación, administración de recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Bien, como aquí, yo se los leo para que ustedes vean cómo redactan muy claro. Antes una leyenda este tratado, va, pues, descubriendo cuestiones muy interesantes como esta, ¿va? Y en el artículo 57 está la anchura, ¿verdad?, de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas. ¿Contadas a partir de dónde? De la línea de base. Siempre cuando miramos ahí, ¿verdad? Una extensión de, ¿verdad?, las cuales se mide la anchura del mar territorial. Artículo 57. Yo de una vez les digo, este tratado, si ustedes quieren, pues por cuestión de curiosidad, pues yo no lo voy a soltar porque es muy grande, son 223 páginas, ¿sí? Pero sí me gustaría que tuvieran curiosidad de darle una subrevisada con lo que estamos viendo, porque aquí son cuestiones muy especializadas, ¿verdad? Pero estamos viendo, pues, cómo, en qué forma se desarrolla este cuerpo legal, ¿verdad? Tiene una reacción, como ustedes ven, muy clara, muy precisa. Como les digo, el caso Belice también atrae tercerías por la cuestión del mar. Honduras está pendiente de cómo se soluciona la situación del mar Caribe con Belice. Y tiene razón, pues, porque dice que puede tocar aguas que le pertenecen a Honduras. Entonces, quiere participar en la negociación final para estar pendiente de cómo quedan sus aguas marítimas. México también tiene cierto interés ahí, ¿no? Y pide también estar presente cuando se llega al último paso, ¿verdad?, de solución del conflicto, para ver cómo queda. Otro estado que está pendiente de esa solución es Reino Unido. También dice que no va a aceptar una solución si no está presente en la solución final. Y ahí pues van a discutir estas cuestiones, ¿verdad?, del mar. Entonces dice el artículo 57, la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas, contadas desde la línea de base
a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. ¿Ven? Yo les estoy explicando que también se crea un mar territorial desde ahí. Entonces el mar territorial está incluido dentro de las 200 millas. Pero tiene su propio régimen, como ya vimos, ¿verdad? Jurídico. Y entonces está la zona económica exclusiva y después la alta mar. El alta mar, pues, la zona que continúa después de la zona económica exclusiva, ¿verdad? La zona económica exclusiva. Dice, la alta mar lo constituye todo lo no incluido en el mar territorial, el mar contiguo, ni la zona económica exclusiva. Pero antes de alta mar, ya vimos que hasta la zona económica exclusiva, abajo, en ese suelo, que está la plataforma continental, ¿verdad? La plataforma continental. Dice la plataforma continental, ¿verdad? Ese, como podríamos decir nosotros, el suelo, ¿verdad? Donde está asentada el agua, ¿sí? Del mar, ¿verdad? Y no puede tener una extensión más allá de 200 millas marinas, ¿verdad? Aún, fíjense, aunque siguiera el suelo muy parejo, 200 millas, aunque siga igual después de las 200 millas, no puede pasar de ahí. Pero si tiene una transformación abrupta, hasta ahí llega, ¿verdad? Si encuentra un acantilado marino, ya no puede continuar, aunque no haya llegado a las 200 millas. ¿Verdad? Esa es la plataforma continental. Es el suelo donde está sentada, ¿verdad?, las aguas marinas. Y alta mar, como vimos, está más allá. Entonces, ahí tampoco el suelo de alta mar tampoco se va a llamar plataforma continental. ¿Cómo se le va a llamar? Fondos marinos. Ya cambió de nombre. Y en esa zona no hay soberanía. Ahí no tenemos soberanía, ¿verdad? Sino solo el régimen jurídico general, ¿verdad? De el derecho del mar. ¿Y qué libertades hay ahí? Hay libertades del mar. Dice, respecto a la soberanía, ningún estado ejerce soberanía sobre esta zona del mar, el alta mar, que está abierta a todos los estados, ribereños o no, en cualquiera. Eso es desde la Revolución Francesa, si ustedes saben, ¿verdad? Abrir los mares al mundo. ¿Y dónde empieza? Donde termina la zona económica exclusiva. ¿Y dónde termina? Donde encuentra la zona económica exclusiva del otro estado. Ahí empieza el alta mar. Entonces, tiene su propio régimen, como ustedes ven, ¿verdad? Ningún estado puede ejercer soberanía. Pero, por eso digo, si está regulado, pueden ejercerse las libertades del mar, que son 5 libertades. Libertad de navegación, libertad de pesca, libertad de sobrevuelo, todos pueden sobrevolar ahí. Libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas. Y libertad de investigación científica. Y entonces, lo que está entre los... Entonces, aquí es lo que se llama fondos marinos. La zona de fondos marinos, también llamada simplemente la zona, lo constituyen el suelo y el subsuelo y su contenido
del fondo subyacente de las aguas de alta mar. Imagínense, fondos marinos, ustedes, ¿quién los conoce? Poquísima gente, ¿verdad? Como podemos describirla también así, la zona la constituyen los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Comienza en donde comienza el alta mar y termina en donde termina el alta mar. ¿Ya ven? Comienza en alta mar y termina donde termina el alta mar. Deja fuera las aguas subyacentes y el respectivo espacio aéreo. Soberanía. Ningún estado ejerce soberanía sobre la totalidad ni sobre ninguna parte de la zona de fondos marinos. Es decir, ahí el mar ya también tiene su división vertical, ¿va? Porque hemos visto la división horizontal. Vertical, pero ahí solo para cuestiones científicas, ¿verdad? Y ya situaciones ya, ¿cómo se llama? Sí, solo científicas, ¿verdad? Y se divide en muchas zonas. Ustedes hay una zona donde ya se le llama al mar Adal, del Hades, ¿no? De la antigua Grecia, donde no podía existir nada de vida. Así le llaman ellos, ¿verdad? Que en esas profundidades no podía haber vida, pero ya vieron que hay, ¿verdad? Y dice, ¿y qué principios rigen en esta zona? Principios jurídicos. La zona de fondos marinos y sus recursos son patrimonio de la humanidad. Ningún estado puede reclamar soberanía. Los recursos de la zona son los minerales sólidos, líquidos, gaseosos situados en el suelo y subsuelo de los fondos marinos. Los estados deben actuar en relación con la zona y los recursos de conformidad con el CONVEMAR y los principios contenidos en la Carta de la ONU y el derecho internacional. Nada más. No pueden legislar. Ningún estado puede legislar para esa zona. Como ven, son el CONVEMAR, Carta de la ONU y el derecho internacional. Los daños causados en la zona y sus recursos generan responsabilidad internacional. Como ven, no hay soberanía, pero sí hay ley. F. Las actividades de la zona se llevarán a cabo en beneficio de la humanidad. En beneficio de la humanidad. Y continúa hasta la letra O. Como ustedes ven, que es grandísimo, ¿verdad? Y después ya sigue la estructura administrativa de la zona. Eso no lo vamos a ver, pues, porque ya es una situación ya, ¿verdad? Y los órganos internacionales, la autoridad, ¿verdad? Del mar, todo eso, pues, que sirve para aplicar, ¿verdad?, el derecho marítimo por parte de las Naciones Unidas. Muy bien, compañero, yo no sé cómo estamos para la semana, no me han informado si va a haber actividad o no. No sé si ustedes tienen alguna noticia. Lick, no sabemos también, Tampoco. estamos así como atentos. Sí, no, a mí no me han, hasta la fecha, no, hasta cuando empecé ahorita no nos han pasado ninguna información. Bueno, yo creo que de decir algo las autoridades lo van a publicar en las redes sociales, ¿verdad? Así que Y vamos si, a estar. Sí, María Fernanda. Hola, Lick, buena tarde. Con respecto entonces a esta ley, le consulto, ¿no va a ser necesario, por ejemplo, que la llevemos para nuestro parcial? No, pero sí me gustaría que la leyera, ¿verdad? Porque vamos a preguntar lo que tenemos, como ustedes ven, lo que habla el doctor Larios, lo obtuvo de este tratado. O lo que habla también el licenciado Centeno, el libro que estoy leyendo. Ellos se auxiliaron del tratado para realizar esta exposición, ¿verdad? Pero sí, es un tratado muy, muy grande. Yo siento que no. Sí es importante, ¿verdad? Pero sería mucho, hombre, que leamos ya todas estas leyes, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a quedar pendiente qué dicen las autoridades, ¿verdad? El libro del doctor Centeno también se llama Derecho Internacional Público. Segunda parte. Eso lo publicó la facultad porque el licenciado Centeno era investigador, ¿verdad?, un buen profesor, ¿verdad?, el licenciado Centeno. Muy bien, compañeros, con el permiso de ustedes, me despido y pasen feliz fin de semana y les voy a publicar las notas, pues, a más tardar el día de mañana porque ya estoy terminando ya la ordenación, porque cuesta mucho ordenar a ustedes, muchísimo.